Bienvenidos todos. Vamos a hablar hoy particularmente de la Constitución del Hombre. Este es un ciclo que se llama Introducción al Pensamiento Teosófico. Mi nombre es Patricio y vivo en Mendoza, que es una provincia vi que hay algún par de personas que no son de aquí. Mendoza es una provincia que está como en el centro de Argentina, hacia el oeste, está literalmente al pie de la montaña y en Mendoza es donde tenemos esa cumbre tan alta que es el Cerro Concagua. Desde ahí nosotros estamos exponiendo este trabajo, la Constitución del Hombre. Antes de arrancar, por allí a veces no es que sea necesario, pero es conveniente hacer una pequeña relajación si se quiere, o un poco prestar atención a la respiración, porque de esa manera la respiración siempre nos ancla al presente. Y a veces venimos de distintos lugares, trabajo, etcétera, y tomarnos un par de minutos para respirar y aquietarnos suele venir bien. Entonces vamos a arrancar con una pequeña relajación, por llamarla de alguna manera. Om Gam 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 Ganesha Om Shukram Bharadharam Devam Shashivanam Chaturbhujam Prasana Varanam Dhyaya Sarva Vignopashantaya Om Gam Gam Ganesha Namaha Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Swaha Om Ramaya Ramachandraya Ramabhadraya Vedasu Raghunataya Nataya Sitaya Pataya Namaha Mangalamurati Marutalangana Sakala Mangalamurami Gandana Mangalamurati Marutalangana Sakala Mangalamurami Gandana Shri Guru Charana Sarojaraje Nijamano Mukur Sudari Baranana Raghuara Vimala Jasu Jodaya Kupalachari Mudihino Tanu Janiki Sumirana Pavana Kumara Balabuni Vidyandi Umai Arokali Sabikarsiya Varalama Chandra Paraji Sharana. Bueno, como recién les contaba, el tema de hoy habla de la Constitución del Hombre. Y bueno, constitución es una palabra bastante comprensible, ¿no? Cuando hablamos de constitución se habla de las partes que constituyen un todo. Eh, pero por ahí cuando hablamos de hombre es interesante buscar la etimología. Y, y ha sido muy agradable y lindo ver cuál es el origen de la palabra hombre, que tiene su misma raíz que hembra. ¿M? Y tanto hembra como hombre comparten también su etimología con la palabra humano, de allí humanidad, ¿no?
Y lo lindo, lo que me gustó mucho, es entender que humano viene de una palabra que es humus. El famoso humus, esa capita de tierra que es la capa más fértil, eso que está tomando entre sus manos, esa capa negra, eso es humus. De ahí viene nuestro eh, el nombre de hombre o mujer, en el caso de hembra, o ser simplemente humanos, ¿no? Humanos. Venimos de ahí, del humus, de esa capa de tierra. Y de ahí viene la palabra humanidad. Y me gustó mucho esto porque, antes que nada, es como muy interesante entender que somos todos, todos, absolutamente todos, estamos formados por la misma materia. Es nuestra base, de allí nos forman, de allí estamos formados. Eh, Eso es como cuando uno habla de fraternidad y a veces no se la puede imaginar, hablar de humanidad, pues ya tenemos ese principio de unidad de vida, ¿no? Porque básicamente todos compartimos la misma forma y todos venimos de ese humus, por decirlo de alguna manera, de la tierra, todos estamos formados igual, básicamente. Y eso es fraternidad, porque si estamos todos formados igual, inmediatamente se caen la casta, credos, raza, color, ideas políticas, lo que sea. Cualquier idea, cualquier diferenciación se cae cuando nosotros comprendemos que estamos todos constituidos por el mismo material, que no es más ni menos que humus, que tierra. El, bueno, haciendo esto, esta pequeña introducción para ver dónde vamos a estar parados y cuál es nuestra base, vamos a arrancar con la constitución del hombre. Y es curioso porque dije, bueno, la idea es, vamos a hacer una base como para que después Miriam pueda hablar del alma. Entonces, bueno, es importante tener un poquito una idea de la constitución del hombre, cómo está formado. Y de allí que venga este pequeño cursito que hacemos, eh, conferencia, charla, como sea. Cuando tomo los elementos, me baso simplemente prácticamente en un solo libro y está en todos lados y es el glosario teosófico. En el glosario teosófico, la verdad que hay muchísima información y lo que he hecho es como tomar los principios del glosario teosófico. Y una de las primeras cosas que habla Blavatsky es decir que, bueno, normalmente se divide en cuerpo y alma, ¿no? Pues sobre todo para las corrientes psicológicas, cuerpo y alma, como algo tangible está en base y un algo que no logramos pescar bien y se llama alma. Pero el primer dato donde comenzamos a tener una división tripartita, por decirlo así, nace en San Pablo. Por lo menos así lo registra Blavatsky, seguramente hay más información por ahí. San Pablo en una carta que escribe a la iglesia de Tesalónica, me costó aprenderme esto, que es una epístola, ¿no? Que le escribe a la gente, a la iglesia de esa ciudad. Y expresa lo siguiente, dice, el Dios de la paz os santifique hasta la perfección y todo lo que es vuestro, espíritu, alma y cuerpo, y continúa. Y hace como una primera división tripartita en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Esta sería como una división bastante básica, que después, si uno la quiere investigar, para los que les guste y quieran investigar más, por supuesto que está en los padres de la Iglesia, en San Clemente, en Orígenes, y también todo esto embebido de la filosofía neoplatónica. Es allí donde está como la base de esta división. Sigue el glosario teosófico, simplemente, diciendo que hay una siguiente división, constitución del hombre, que es propia de la Taraka Raya Yoga, ¿no? Y dice, el hombre está o puede estar, dividiéndolo como en estados de conciencia, en un estado despierto o de vigilia, que es el estado en el cual nos movemos habitualmente, un estado que se llama sueño con ensueño, un estado que se llama sueño profundo sin ensueño y un estado de éxtasis trascendente, dice en el glosario.
La imagen que tienen a la derecha, esos ojitos, son de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi fue prácticamente un santo en la India, falleció por allí por el 1940, cerca. Y obviamente que como muchos santos no escribió nada. Lo que hay son recopilaciones de diálogos, diálogos a los cuales él inclusive se resistía a hacer, porque él más bien transmitía en el silencio. Su presencia era como un gran vacío, un gran silencio. Entonces, con el tiempo, a medida que la gente le preguntaba, bueno, empezó a dar respuestas. Y su forma de ver y todo siempre se ha vinculado a la Advaita, es un no dualista, pero un no dualista completamente vivencial, Ramana Maharshi, para el que quiera buscarlo. Ramana Maharshi también habla de estos estados de conciencia, ¿no? Por eso, porque por ahí es más difícil encontrar el Taraka Raya Yoga, pero sí a través de Ramana pueden encontrar estos datos. Es muy curioso porque la ciencia, o sea, no la ciencia, la medicina, simplemente la medicina divide también, en un estado de vigilia, con unas determinadas, tenemos unas determinadas ondas cerebrales, bastante caóticas, por cierto, que determinan el estado de vigilia. Luego, cuando nos vamos a dormir, esto se ha estudiado haciendo polisomnografías, se le colocan electrodos en la cabeza a la persona y se observa qué tipos de onda tiene. Entonces, cuando nos vamos a dormir, en, supongamos esas 7 horas que se duermen, 7, 8, etcétera, o menos, en ese tiempo que se duermen suelen haber 4 momentos en los cuales se tiene sueños. Estos momentos en que dormimos y hay sueños es lo que aquí se denomina sueño con ensueño. Para que nos vayamos orientando, tenemos la vigilia, que es el estado normal de conciencia, donde estamos, nos movemos ahora mismo. Cuando nos vamos a dormir, hay momentos en los cuales tenemos sueños, eso es el sueño con ensueño, y hay momentos, porque ese sueño con ensueño, esos 4 momentos, en realidad son bastante breves en el organismo. El resto de la noche dormimos en un estado donde curiosamente nuestras ondas cerebrales se aquietan, por decirlo así. Los momentos de ondas cerebrales más caóticas son en la vigilia y en el sueño con ensueño. Luego, en el sueño profundo, es una onda suave y en ese momento no tenemos ningún tipo de sueño vívido, no hay movimiento ocular, no hay movimiento corporal. Y luego, ya no en la medicina, pero sí aquí, podemos ver que hay un cuarto estado de éxtasis trascendente que obviamente ya sería algo metafísico. Hay un neurocientífico muy interesante, nunca me acuerdo el nombre, que es colombiano de la Universidad de Yale, no sé cómo se dice, Yale debe ser, y este neurocientífico ha estudiado sobre todo las ondas electromagnéticas del cerebro. Y él solía decir en una conferencia que entre el sueño y la vigilia, entre el estar dormidos con sueños, como podemos tenerlo todas las noches, y la vigilia de estar despierto, no hay diferencia en el cerebro, no hay diferencia, no se observa ninguna diferencia en esas ondas electromagnéticas. Entonces él decía que nuestro estado natural de vigilia es igual que el sueño. Vivimos en un sueño, con la única diferencia que en el estado de vigilia los objetos que consideramos reales, la computadora, el micrófono, los auriculares, todo eso, condicionan nuestra realidad, entre comillas. Es muy curioso ese punto de vista, ¿no? Es interesante porque uno lo puede inclusive vincular a la voz del silencio. Cuando la voz del silencio habla de que cuando tus propias formas te parezcan ilusorias, como al despertar todas las formas que en sueño ves. Creo que esto siempre tiene que ir como, tenemos que pensar mucho, siempre hay que reflexionar mucho sobre estas cosas que aunque parezcan pequeñas, son interesantes. Vivimos en un sueño, condicionados por nuestra mente, si se quiere. Y la realidad es un sueño, solo que condicionado por los objetos reales. Luego está el sueño profundo, donde ya sabemos teosóficamente que la conciencia se posa en otro lugar, pero ese otro lugar, cuando volvemos a la conciencia de vigilia,
no lo podemos agarrar, no tenemos el entrenamiento. Es decir, que es como que nos olvidamos de todo aquello. Pasa por el mar del Eteo y nos olvidamos de todos esos elementos. Bueno, era para comentar eso. Recuerden que los micrófonos están abiertos, entonces vamos charlando, si hay preguntas u opiniones que dar. No tengo la imagen de los participantes, o sea que si Emilce o Martín o alguien de repente ve que alguien levanta la mano o algo, por favor me avisa porque estoy sin imagen. Estos son los estados de conciencia, se llaman Jagrat, Swapna, Sushupti y Turiya, y podemos ver que tienen a su vez un cierto paralelismo con los principios del cuerpo, con los principios del hombre, con Atma, con Buddhimana, Kamamana y con los principios físicos. Y por supuesto que tienen que ver con los estados de conciencia. No vamos a entrar acá, la idea es ver cómo esa constitución del hombre depende de dónde la tomemos, puede ser vista como ahora a través de los estados de conciencia, en 4 estados de conciencia, porque sigo el glosario simplemente, o podemos ver que aparezca como en el glosario la división quíntuple, que pertenece, dice, digamos, vedantina. Y esa división quíntuple o de envolturas, envolturas que están alrededor de Atman, ¿no? Que es el principio más intocable, es aquello que está más allá, ¿no? Atman es un principio espiritual per se, que atraviesa todo, completamente todo. Entonces, Atman, podríamos decir que está, que va a tener un primer cuerpo, una primera envoltura, que se denomina alma espiritual o Buddhi, así lo describe en el glosario. También sabemos que se le conoce como un cuerpo de Ananda, es felicidad, de gozo, porque es una palabra difícil de explicar. Un estado de conciencia o un estado de ser que roza con la felicidad, como la describen tal vez muchos santos, ¿no? Después podemos ver que hay una segunda envoltura, que es la Viñamaya Cosa, que es el alma intelectual, la esencia mental. Una tercera, que va a estar dada por el alma animal, la porción inferior de manas, o el principio intelectual. Siempre vamos haciendo, el glosario nos va llevando a hacer paralelismos entre las distintas escuelas que hablan de la constitución del hombre. Después sigue una capa que se llama Pranamaya Koya, y la última, la del cuerpo físico propiamente, que es Anamaya Koya. Acá podemos ver también que esta idea de los cuerpos nos recuerda mucho la idea de la emanación, nos recuerda mucho la idea que viene de la Kabbalah, como de un principio, ¿sí?, que sería prácticamente el principio o la seidad misma, o el principio que está más allá de todo, comienza a generarse alrededor de él un principio que pueda sostenerlo, que pueda contenerlo, que sería este, Ananda Maya Kosa. A su vez de este, emana, continúa emanando, porque Atman va a atravesar todos los planos. Va a continuar la emanación y se van a ir constituyendo cuerpos sucesivos, uno después de otro. Entonces vemos cómo en esta clasificación se puede ver bastante bien el concepto de emanación. Y voy a hablar muy poquito de emanación, solo como para tener una idea, pero no es la idea hablar ahora de emanación. La emanación, recordemos que la teosofía es principalmente, y sí, Juan Viñas solía decir, es emanacionista, monista y emanacionista. Y creo que es un concepto interesante que tenemos que aprender, el de la emanación, para poder entender más los principios y muchas otras cosas, tanto en la cosmogénesis como en la antropogénesis. Dice Blavatsky en otro punto, la evolución es solo el modo aparente. Esa evolución que aparece en los dibujitos de Darwin, ¿no? Del animalito que sale del agua, el pez que sale, que camina, que comienza a caminar en 4 patas, en 2 patas, en el hombre. Toda esa evolución darwiniana es el modo aparente. El verdadero proceso, dice Blavatsky, es la emanación, dirigida por fuerzas inteligentes, sujetas a una ley inmutable. Porque sabemos que cada uno de esos
mm, digamos, de esos elementos de la evolución hasta constituir el hombre, por decirlo de alguna manera, como si allí se detuviese, pero esto continúa, pero hasta constituir el hombre, tiene que tener un cuerpo que va a vibrar acorde a lo inmanifestado. Entonces, el cuerpo va a tener mayor complejidad y esa mayor complejidad va a reflejar cada vez estados más elevados. Siempre hemos puesto como ejemplos una sinfónica, una pieza musical, que no es lo mismo tocarla con una cajita de fósforos y un palito, una novena sinfonía, que tocarla de repente con un xilofón chiquitito que nos aporta solo 7 notas, o tocarla de repente en una filarmónica. Los niveles evolutivos, por decirlo así, cada vez son más complejos porque están manifestando, expresando una espiritualidad más compleja. Por eso se dice que la evolución es aparente, que el verdadero proceso es de emanación, es el espíritu que tiene que ir tomando la forma, por decirlo así, y reflejándose en ella, es como se va complejizando hasta constituir el hombre, que es, como decía Sankaracharya, un milagro su existencia, un milagro. Dice, aprovechen esta encarnación porque es un milagro ser un hombre. Bien. Y este dibujo que coloqué aquí aparece en las instrucciones esotéricas, que hago al chivo, pero es un libro que se ha impreso en Argentina, excelente, muy buena la traducción, muy lindo. Un lindo trabajo han hecho. Entonces acá podemos ver la emanación. La emanación, cómo se va repitiendo esa ley, en este caso séptuple, eh, en cada uno de los planos. Entonces aquí está en un plano completamente espiritual, pero luego pasa a un plano más material y luego pasa a un plano aún más material que es el cuerpo. Entonces, es solamente un ejemplo para ver que poder entender cómo se vincula el individuo con el universo, requerimos tener una comprensión de que la emanación está dirigida por fuerzas inteligentes sujetas a una ley inmutable y que esa ley se va a repetir en todo el plano, en el universo y en el individuo. Este parece, no encontré otro gráfico. Eh, No se mareen, es un gráfico complejo, pero en realidad lo que le vamos a prestar atención, ¿por qué es complejo? Porque acá está comparando la filosofía, la Dutta Vidya, el conocimiento oriental oculto con la Cábala caldea, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a tomar principalmente esta parte de acá, que es la que corresponde a la doctrina secreta. Bueno, la doctrina secreta en realidad es todo. Pero bueno, vamos a utilizar este esquema, básicamente que muchos teósofos lo conocen como los globos, ¿m? El famoso globo A, B, C, D, E, F, G, que representan a la Tierra. Esto es cosmogénesis. Bien, ¿por qué nos vamos a cosmogénesis si estamos hablando del individuo? Porque me parece que es importante que si nosotros queremos ir hacia algún lugar, queremos ir hacia la salida de Rosario, tenemos que tener un mapa. Y el mapa nos lo aporta la sociedad teosófica, nos aporta mucha información, todas las ciencias ocultas nos aportan un mapa muy interesante, muy grande. Pero para poder leer un mapa, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos. Si no, el mapa no nos sirve de nada. Partimos de dónde estamos y desde ahí puedo orientarme y decir, tengo que ir hacia el este, después tengo que ir por acá, por allá. Y ahí aparecen las indicaciones. Pero primero hay que saber dónde estamos. Y partimos desde dónde está la Tierra, ¿no? Es donde vivimos, donde estoy ahora, donde estoy sentado. ¿De dónde parte? Y observen qué curioso, porque tenemos que tener presente que lo que es esta emanación, por decirlo así, parte de aspectos mucho más sutiles y en la medida en que podríamos decir esa conciencia se va profundizando, si se quiere, va a llegar a este punto que es el punto más material. Desde ahí no podemos bajar más, por decirlo así.
Esto es lo que se llama Prakriti, esto es lo que es la materia, el punto más denso. Y bienvenidos a la Tierra. Nosotros nos encontramos aquí. No nos encontramos ni en el aspecto creador, ni en el arquetípico, no, nos encontramos en el aspecto más denso, de la cadena planetaria, la Tierra. Prakriti, completamente, que en Kabbalah es lo que se denomina Malkut. ¿Eh? Nosotros estamos aquí, en la Tierra, plano denso. Eso es muy importante entenderlo. En el mismo libro, Blavatsky hace otro esquema y dice, a nivel cósmico, estamos en la materia. Y dentro de la materia, en esa ley universal, se repite constantemente que en cada uno de los planos van a aparecer los otros 7. Eso es muy interesante. Siempre tenemos que tener en cuenta que los 7 planos arquetípicos se van a repetir en los planos inferiores 7 en 7 en 7 en 7. Entonces seguimos viendo que Blavatsky coloca, para empezar a hablar del hombre, y sin embargo sigue colocando que a nivel mundo estamos en Prakriti, ¿lo ven? Prakriti, materia, 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 materia. Estamos en lo más denso de este plano, en lo más denso de aquí, en lo más denso de este plano, en lo más denso de este plano, en lo más denso de este plano, en lo más denso de este plano. Que a su vez cada uno de esos como se divide en 7, y podemos decir que hay algo de Buddhi, podemos decir que hay algo de Manas, podemos decir que hay algo de Kamamanas, podemos decir que hay, etcétera, 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 etcétera. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Por fin, es importante para poder continuar si se entiende esta división en 7 en 7. Entonces, en esta división de 7 en 7, fíjense lo que Blavatsky también empieza a dibujar acá. Dibuja esta tríada. ¿Se acuerdan que nosotros decimos que hay un aspecto espiritual, un aspecto de la emanación que lo atraviesa todo? Y este aspecto está representado aquí por el Kama Manas. Observen que la base de ese triángulo, la base, es decir, ese triángulo de conciencia, su base, lo que más toca es Kama Manas. Y es verdad que en su vértice superior tenemos la potencialidad de tocar Buddhimanas. Pero recuerden que todo esto es dentro de Prakriti, dentro de lo más denso. Esa gente que a veces piensa que está o que tocó Buddhi per se, Buddhi como Buddhi, bueno, estamos a cadenas de eso. Lo que podemos acercarnos es a tocar con nuestra mente la intuición, pero esa intuición es para nosotros un reflejo de aquel Buddhi, ¿de acuerdo? No es el principio per se, sino el reflejo del reflejo del reflejo del reflejo de ese principio. Esa es una mala noticia que tengo. Y sigue Blavatsky como si fuera poco para dejarlo bien claro. Dice, el septenario de la conciencia en el plano objetivo terrestre donde nos encontramos está aquí, en Kama Manas. En Kama Manas. Es decir, que nuestra conciencia, ¿dónde se mueve? En Kama Manas. ¿Puede moverse hacia lo búdico? Sí, puede moverse hacia lo búdico, pero nuestra conciencia en este momento está en este plano. Y por eso tenemos lo que tenemos, ¿no? En ver las noticias, en ver los asesinatos, en ver las masacres, en ver que hoy en día sigue habiendo guerra, destrucción, abuso, etc. Seguimos en esto, ¿no? Seguimos en camamanas. Ya vamos a explicar un poquito más por qué nuestra conciencia está aquí todavía. Pero es importante entender dónde estamos, porque a partir de aquí es donde tenemos que caminar. Esto es lo que también se le llama manas inferior. Y esto es, como dice en la teosofía, es el material con el cual está constituido y construido el puente que nos lleva hacia el mana superior, que es el antascarana. El antascarana está construido con material, dice Blavatsky, del manas inferior. Manas inferiores, kama manas. Entonces tenemos que hacer el caminito de estos 7 puntos
para poder acercarnos, de alguna manera, pasar por todos estos planos, nuestra conciencia, y poder luego resolver en una octava superior. Pero estamos en este momento aquí. Como hemos estado hablando un poquito de conciencia, quería introducir un poquito la idea, eh, que bueno, muchos la conocen y es fácil, no es complicado, pero a veces tenemos mucho miedo a esa palabra. Besan, ustedes saben que Besan fue, bueno, una mujer increíble, tremendamente inteligente, muy práctica en muchos sentidos, y fue quien estructuró de alguna manera muchas de las enseñanzas. Blavatsky era muy caótica para escribir, y Besant fue dándole un cierto, digamos, lo iba arreglando, por decirlo de alguna manera, a que sea más comprensible. Y por allá en 1892, creo que fue, poco después de la muerte de Blavatsky, ella escribe un artículo sobre los 7 principios y donde intenta como darles un poquito de estructura. Por esto de que muchas veces es muy fácil confundirse los principios, los planos y todo esto. Ese es ¿cómo se dice Google? Tiene un nombre esto. Pero bueno, me gustó que en uno de los aniversarios de Besant, Google le dedicara su portada. Eh, Besant fue una mujer tremendamente importante, no solo para la sociedad teosófica, sería muy egoísta decir eso. Para nosotros fue muy importante, pero a nivel mundial tuvo un trabajo social increíble. Besant, en ese trabajito de 1892, dice, para dar una explicación, lo voy a leer tal cual como lo coloca ella, para dar una explicación fácil de comprender, diremos que un hombre es consciente en el plano físico que está en su cuerpo físico cuando siente hambre o sed o el dolor de un golpe o una herida. Es decir, que nosotros, si sentimos en este momento la posición en la cual estamos, nuestro cuerpo, tal vez si estamos sujetando a algo, si estamos incómodos, es porque estamos poniendo conciencia en ese plano físico. Dice, pero tratándose de un soldado en el calor de la batalla, y su conciencia concentrada en sus pasiones, podrá recibir una herida sin sentirlo, porque su conciencia está fuera del plano físico y actúa en el plano de las pasiones y emociones. ¿Mm? Creo que también hemos sido conscientes de esto, no en ese grado, como lo explica ella, que es un ejemplo muy fácil de ver, pero muchas veces cuando nos lesionamos, nos pasa algo y estamos tan atentos a otra cosa, nuestra conciencia no está puesta en el plano físico, está puesta en el plano emocional tal vez o en cualquier otro y no percibimos la lastimadura ni tampoco percibimos lo que pueda suceder a nivel de las emociones. Y ahí es donde pone el ejemplo. Si se tratara de un filósofo y le consideramos reflexionando sobre un intrincado problema, veremos que perderá toda la conciencia de sus necesidades corporales, de sus emociones de amor o de odio, y su conciencia pasará al plano intelectual. Entonces, podemos ver cómo la conciencia básicamente se puede parar en cada uno de los planos inferiores a sí misma. Y no difícilmente. Estos ejemplos los podemos ver, los podemos ver fácilmente en nosotros. Ah, Agustina dice Doodle, Google Doodle. Bien, gracias. ¿Se entiende hasta acá la conciencia? Son todos elementos que vamos tratando de comprender para poder entrar al hueso que es el septenario. Y no estoy poniendo nada nuevo, sigo con el glosario teosófico. Y entonces, ahora sí, Blavatsky, después de haber hablado de otros sistemas en divisiones quíntuples, tripartitas como la de San Pablo, ahora pasa a lo que llama una división semi-esotérica, septenaria. Entonces, en esa división septenaria coloca a Atman. Atman, como decíamos, es un principio, pero también Blavatsky muchas veces dice, es un principio y no es un principio, porque Atman
al ser algo que está más allá de todo, es como que impregna absolutamente todo, impregna todos los cuerpos, están atravesados por Atman. Atman, a su vez, tiene, como decíamos en esto de la emanación, va a ser rodeada por una capa, por decirlo así, un poco más densa, pero esa capa que lo rodea, esa vasija, dirían los cabalistas, va a ser Budi. Y Budi es como el contenedor de Atman. Hablar de Atman no se puede, pero hablar de Budi, que es el contenedor de Atman, ya es más tangible, si se quiere. Pero para nosotros sigue siendo Budi, recuerden, todo esto dentro de lo más denso. Siempre seguimos hablando de que estamos en Kama Manas. Ese Budi es el intelecto, como también se le llama, es la inteligencia pura, es, bueno, tiene muchas descripciones, pero básicamente lo que nos interesa acá es que esa dupla Atma-Buddhi es la forma en que podemos llegar como a tocar a Atman, siempre a través del Buddhi, nunca directamente. Buddhi es como la vasija más cercana a Atman, es la capa, la primera envoltura de Atman, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parejita, Atma-Buddhi, también atraviesa todos los planos, porque sigue siendo muy elevado. A tal punto que Blavatsky en un punto, yo creo que es cuando habla de la constitución septenaria, o no recuerdo dónde, dice que hasta los mosquitos tienen Buddhi, porque toda la naturaleza es atravesada. Pero no es lo mismo tener Buddhi que ser consciente de ello. Blavatsky también en otro lugar, pero ahora en el tomo 1 de la Cosmogénesis, dice y da un ejemplo, dice, a veces si uno calienta o deja un trozo de metal al sol, durante el día ese trozo de metal uno lo toca y se calienta. Uno se puede quemar con un trozo de metal dejado al sol, pero llega la noche y ese trozo de metal se enfría. Con esto explica y dice que si que, que ese trozo de metal, por decirlo así, no está siendo autoconsciente del sol que lo calienta, es simplemente un testigo del sol, por decirlo de alguna manera, se calienta y se va al sol y se enfría. Es decir, que no hay una autoconciencia de que el sol constituye a ese material. Si el metal tuviese conciencia per se misma de que es parte del sol, es parte de esa luz, podría mantener ese calor día y noche. Y esto es lo que llama, que lo dice con unas palabras muy curiosas, que dice, para Brahman Sim, para Marta Satya, es como un trozo de metal calentado al sol. Es decir, que la vida sin la autoconciencia es como un trozo de metal calentado al sol. La autoconciencia es lo que nos da la permanencia. Entonces ese Atma Buddhi puede estar atravesándolo todo, pero si no hay conciencia de ello, no hay, simplemente, desaparece, no está, no somos conscientes de ello. Aparece un principio que de los más curiosos, si se quiere, que es Manas. Blavatsky, ay, perdón que cite mucho Blavatsky, utilizo el esquema de ella para no perderme. Vieron que hay como varias clasificaciones y utilizo mucho el esquema de ella. Y Blavatsky dice que Manas es un principio de los más ocultos, si se quiere, y más difícil de comprender. A aquellos que les interese en el Theosophist, Eduardo Gramaglia, que se puede conseguir traducido al español en el Teósofo, que traducen habitualmente eh, María Rosa y un equipo de traductores a través de la página web de la Sociedad Teosófica, pueden encontrar un artículo de Eduardo Gramaglia, muy interesante, donde habla de manas, alma y meditación. Muy bueno el trabajo de Eduardo. Entonces, manas, que es este principio que está aquí, es el principio que no llega al azar. Es como decíamos, la evolución, el hombre se fue como perfeccionando, 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 dentro de lo que puede, perfeccionando, hasta ser capaz de poder recibir este principio.
Así lo describe la antropogénesis. Hubo un momento donde se pudo ese principio asentar en el hombre. ¿Mm? Y ese principio, por decirlo de alguna manera, es un principio en sí mismo que en su propio plano es un kumara. Esto está descrito en la doctrina, no es que me lo esté inventando. Y a su vez es un principio que da al individuo, no solamente, siempre relacionamos manas con la mente, pero ese es un aspecto. Hay otro aspecto que es el del sentido del yo soy, del yo soy yo. Eso se llama ahamkara. Y qué curioso esto que estábamos hablando, de que Buda interpenetra todo, pero tiene que tener una conciencia de sí mismo. ¿Quién le va a dar la conciencia de sí mismo? Manas. Ese principio en el hombre, manas, es el único principio que tenemos capaz de reflejar a Budi. Y es el principio que nos puede permitir la gloriosa posibilidad, entre comillas, de acceder a aquellos planos. ¿Mm? Es manas. Fíjense qué curioso que siempre, y esto también lo hace notar Bessel en aquel artículo, hay una tríada y un cuaternario. Siempre se eligieron estas dos figuras. Y la tríada está formada obviamente por tres puntos. No hay ninguna forma física, tangible, forma, que se pueda construir con tres puntos. Es solamente un plano que me lo puedo imaginar. De tal manera que siempre, de alguna manera, esta forma de tríada siempre va a estar en un plano donde no hay forma física. Por eso se le llama arrúpico, sin forma. Y hay un plano, o digamos un cuaternario inferior, que sí ya está compuesto por cuatro puntos. Y con cuatro puntos yo ya puedo tener una forma aquí en la Tierra. Un tetraedro está constituido por cuatro lados. Con cuatro puntos yo ya tengo una forma física tangible. Entonces es un buen ejemplo de esta tríada, de este cuaternario, que ella no es que sea al azar, esto es un simbolismo desde la parte geométrica, pero sabemos que también acá está la tetractis, hay un montón de otros elementos para investigar. Pero esta cuaternaria inferior es donde tenemos en esta clasificación de Blavatskyana el cuerpo físico, el linga sharira, que es como el vehículo que está el cuerpo pegadito, formativo del cuerpo físico, el prana, que es como un cuerpo energético que siempre interpenetra, es la vida, y kama manas, porque esta zona es la de kama. Si no tuviésemos este triangulito de arriba, esto de aquí abajo podría ser cualquier animalito de la tierra, cualquiera. Podría ser un perrito, podría ser un gato, podría ser otros, bueno, vaya a saber si tienen, cómo estarán cómo será su constitución, no lo sé. Pero bueno, coloquémoslo como un ejemplo de que este cuaternario sería cualquier animalito, cualquier hombre animal, ahí está, cualquier hombre animal. Hombre animal sería un hombre que, ojo, ha hecho una evolución tremenda. El hombre en sí mismo, por miles, cientos de miles de años, la mujer puede tener críos y hay una sociedad, hay un liderazgo, hay una sexualidad, hay un montón de elementos para poder mantener y progresar y continuar esa línea evolutiva. El cuerpo es un elemento increíble. Eh, el sistema de defensa, el, la replicación que tenemos en los cromosomas. Bueno, ni hablar, el cuerpo en sí es un milagro, como decía Shankara, ¿no? Entonces, imagínense que este milagro, que es el hombre, que se ha venido evolucionando, perfeccionando, que es como un animalito, hasta que logra poder recibir este principio que es manas, que va a ser el que vincula esa tríada con el cuaternario inferior. Cuando recibe ese principio que es manas, de alguna manera, manas tiene, se dice en teosofía, un aspecto dual. Manas puede mirar para arriba o mirar para abajo, por decirlo de alguna manera. Cuando mira para abajo, entre comillas, ¿de acuerdo? Cuando mira para abajo es como una linterna que está enfocando el cuaternario inferior. Entonces, cuando nosotros aplicamos ese manas, esa
mente y también esa ahamkara, ese yo soy yo sobre el cuaternario inferior, lo que tenemos lo que llamamos kama manas, que es donde dijimos estábamos ubicados a nivel planetario y a nivel individual, donde estaba nuestra conciencia. Nuestra conciencia, este yo soy yo, está puesto ahí en kama manas. ¿Cómo nos damos cuenta? Fácil, es cuestión de encender la tele. Si encendes la tele y ves de repente una publicidad, vas a ver que para venderte un coche te colocan una chica con ropa escasa, sexualidad. Entonces, cómo la mente está metida en esos elementos de lo bajo, entre comillas, bajo, de la especie, de la especie, que ha sido, de alguna manera, seguimos utilizando esos elementos. Lo podemos ver hasta en el macho alfa de los animales, es la situación de liderazgo que tanto se busca en las empresas, los MBA y toda esta historia. Así con todo. ¿Mm? ¿Qué es Kamamanas? Es nuestra mente puesta al, y cubriendo, por decirlo de alguna manera, estos procesos que son bastante animales. ¿Mm? Esto es Kamamanas. Ahora bien, ¿nos quedamos solamente con eso? No, justamente Manas nos permite, como Nexa, nos permite que ese yo soy que está metido en este momento en Kamamanas pueda cambiar de plano, por decirlo así. ¿Y cómo hace Kama Manas para salirse de esa estructura? ¿Cómo hace el Manas para empezar a desligarse de ese Kama? Que ese Kama, ya sabemos, no es que está mal, es que sirve, tiene una función y lo ha cumplido excelentemente. El problema es que Manas, metido y observando y tratando de controlar esas situaciones, no está en la posición que le corresponde, simplemente. Está en otra posición donde se ha vinculado de alguna manera con otros elementos y ha quedado pegado. Manas, hemos quedado pegados en esta situación, pegados en esa conciencia donde estamos ahora de Kama Manas. Y fíjense qué nos dicen todos los santos, qué nos dicen eh, desde la teología cristiana, desde la teología, desde el Vedanta, desde todos lados. Nos dicen, bueno, hay un trabajo que hacer, que es el de la purificación, y ese trabajo de purificación es lo que nos permite, entre comillas, elevarse. Siempre digo entre comillas porque la idea no es que nos quedemos con una arriba y una abajo, pero básicamente lo que tenemos que hacer es permitir que Manas se posicione en el lugar que le corresponde. Para ello, tenemos que desvincularlo de ese Kamas. Ojo, y cuando digo desvincularlo, no significa desvincularlo de las pasiones, del amor, de los sentidos. No, 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 no. No. Lo que atrapa a Manas en Kama es el sentido de centrípeto, de que está todo autocentrado. Manas, en ese sentido de yo soy yo, hace una imagen errónea y está todo autocentrado en él. Entonces, Kamas no es que sea malo, los deseos, dice Blavatsky, están los deseos y los deseos puros. Están los deseos autocentrados y los deseos altruistas. El camino que nosotros tenemos que caminar por ese Antascarana, si se quiere, es el camino de poder liberar a Kamas de esa visión egocéntrica y autocentrada hacia el camino del altruismo. Es un camino opuesto. Y en ese camino del altruismo es cuando vamos dejando, entre comillas, esos elementos, tanto intelectuales, tanto como emocionales, pero emocionales autocentrados. Todo lo que sea autocentrado debe ser abandonado para que Mana pueda ocupar el lugar que le corresponde. Ese camino es Antascarana. Y ese camino es poder llevar a Manas a la conciencia de Buddhi. Y esto es lo que conocemos, diríamos, como un Manas que de repente a veces se encuentra iluminado por Buddhi, Manas Taihasa, pero finalmente el trabajo sería que Manas tomase conciencia y sería una especie de conciencia de yo soy, entre comillas, esto. Tatvam así. Bueno, yo soy aquello. ¿eh? Es decir, que esta tríada, que por el momento es potencial, es arrúpica, sin forma, esa manas, pueda aportarle la autoconciencia para poder nosotros, entre comillas, habitar este espacio. ¿Qué es lo que se dice que es un adepto?
¿Mm? Capaz, dice, de expurgar su cuerpo lunar cuando él lo desea. En el glosario dice Atman, espíritu, Buddhi, alma espiritual, manas, la mente o alma humana. Toda esta partecita de alma, después se la dejamos al alma animal, la Kama Rupa, se la va a bajar a Miriam, que es la que va a explicar estos temas. Bueno, este es otro gráfico, y la idea de que les muestro como muchos gráficos distintos es para que no nos quedemos con la carpetita que diga cuerpo, constitución septenaria, alma, buddhi, mana, ta, 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 ta. Es como que tratemos de destruir carpetas y entender que todo es un proceso vivo en el cual estamos sumergidos constantemente y en evolución y en movimiento. Este dibujo también representa los 7 principios. Atman, fíjense que está por fuera de esta envoltura, por fuera de lo que el hombre puede tocar, está completamente fuera, por eso Blavatsky dice que interpenetra todo. Buddhi es como el receptáculo, por eso, pero fíjense que Buddhi sí ya está dentro, esta parte fuera porque es un receptáculo de Atman, pero también está en una parte dentro de del elemento humano. Y aquí está representado, bueno, esto es el prana, toda la vitalidad, el cuerpo astral, y esto es kamas, lo que decíamos, el animalito humano. Fíjense qué porcentaje importante, ¿no?, del cuerpo. Y manas, que está representado aquí, que decíamos que acá se ve como dual, pero que manas es uno solo. Y como es el mana superior, como es el mana inferior o kama mana, que por qué está, fíjense dónde está justamente metido prácticamente en el pentágono que está invertido de kamas. Entonces, ¿cómo mana se ha visto identificado por este pentáculo? Si es que se dice así, pentáculo. Bueno, entonces, ¿y cómo ese atascar en el puentecito para que Manas pueda ser purificado, entre comillas, desde lo autocentrado hacia lo altruista, está construido también con el mismo producto de Manas inferior? Y en la medida en que lo vamos transitando es cuando podemos darle conciencia a este ser espiritual, entre comillas. Bueno, creo que estamos con la hora. Una imagen más. Ese gráfico está últimamente en boga. Observen este, dice, en resumen, la finalidad de aprender sobre los principios humanos en la teosofía es promover el despertar espiritual, comprender la naturaleza multidimensional del ser humano y su relación con el universo, así como fomentar el crecimiento personal y la expansión de la conciencia hacia niveles más elevados de comprensión y sabiduría. La conciencia hacia niveles más elevados de comprensión y sabiduría. Es decir, la conciencia hacia Buddhi. Bueno, esto es cuando le pregunté a ChatGPT. Esta fue su respuesta. Y para finalizar, es la misma idea dicha de otra manera. Dice Rumi, eres un mar de conocimiento oculto en una gota de rocío. Eres un universo escondido en un cuerpo de 3 codos de largo. Y con esto ahora sí terminamos. Muchas gracias, Patricio. Súper interesante. Muy linda. Me gustó la aproximación, como el enfoque, digamos. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún aporte. Eso último me hizo acordar al poema de William Blake, ¿no? El mundo en un grano de arena. Es como una idea similar. Patricio, excelente tu presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No, quería comentar nada, que se me pasó volando, que nada, que para hacer la primera vez enganché un montón, porque nada, yo había escuchado un poco de todo esto de Blavatsky y de la Constitución Centenaria en otras oportunidades, o sea, que
hice antes, pero lo que sí me gustó también fue ver los otros esquemas, porque yo conocía el de la tríada y el cuaternario, pero los otros que son más como anatómicos, eso me gustó un montón. Y me parece que estuvo muy, muy, muy bueno, muy concreto y como me quedé con ganas de más. Eso es bueno. Hay que quedarse con ganas de más. No se te escucha, Patricia, me parece. Digo que siempre quedarse con ganas de más es el objetivo que uno añora, ¿no? Bueno, siendo las 8:30 pasadas, tal vez corresponda cerrar y después si hay alguna pregunta, sí, no hay problema. Bueno, Cerramos con el lobby de oculta. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Bueno, hasta el martes que viene. Miriam, el alma. Un abrazo grande a todos entonces. Hasta la próxima. Chao, Patricio. hasta la próxima. Gracias. Chao, Adiós. Patricia, muchas gracias. Gracias, Patricia. Adiós. Gracias a todos.